Evenu Shalom Aleichem. Bienvenidos a este su programa Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad. Porque para Dios el futuro es historia. En esta ocasión estaremos compartiendo la tercera parte de las profecías cumplidas en la vida, la agonía, la muerte y la resurrección, y la posterior ascensión a los cielos de nuestro Mesías, Mashiach Yeshua. Continuemos. En el programa anterior habíamos estado evaluando una serie de profecías concernientes a los momentos previos al juicio y después la sentencia a muerte que soportó el Mashiach Yeshua. Y habíamos dicho, al concluir prácticamente el programa, que no fueron los judíos los que ejecutaron la pena de muerte contra Yeshua, sino que fueron los romanos. Voy a volver a explicar por su trascendencia, de una manera breve, esta parte. Me baso en Génesis capítulo 49, pasaje en el cual el patriarca Jacob o Israel profetiza para cada uno de sus hijos, es decir, de las tribus, el destino que les conllevaría el tiempo. Sobre Judá, que es de donde vienen los reyes, la tribu de Judá de donde viene el rey David, es menester tomar el verso 10, dice, no será quitado el cetro de Judá, el cetro, la autoridad, el gobierno de Judá sobre las demás tribus, ni el legislador, es decir, el gobernante, de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, el Mesías. A él se congregarán los pueblos. Por favor, paréntesis, si usted conoce a alguien judío que no cree en Yeshua como Mesías, este programa es para él. Mire, acá la profecía abiertamente dice en la parte final, vamos a estudiar de atrás para adelante, que los pueblos se congregarán en torno al Mesías. ¿Cuáles pueblos? Obviamente no es Israel, sino las naciones, los goyim, los pueblos que no son Israel, se congregarían al Mesías. Cuando Israel rechazó como nación mayoritariamente a Yeshua como Mesías, los gentiles tuvieron la opción, y hasta ahora la tienen y la aprovechan, vaya que sí, de aceptar a Yeshua como su Salvador y conocer al verdadero Dios de Israel, dejando la idolatría y conociendo al verdadero y único Creador del universo. Pero aquí se habla de una profecía en la cual el cetro de Judá no sería quitado hasta que venga Shiloh. Los judíos perdieron la autoridad en el tiempo del Imperio Romano para dictaminar pena de muerte, y habíamos quedado allí. Cuando el Mesías viene a la tierra, no fueron los judíos los que lo ejecutan, no fueron los judíos los que lo mataron. A nosotros los judíos siempre se nos tildó de deicidas, de asesinos de Dios, de asesinos de Cristo. Y en nombre de esa famosa y popular frase, nos mataron pero a diestra y a siniestra. Pero si leyeran sus Biblias, entenderían que no fue así. Escuchen lo que dijo Yeshua, Jesús, no lo dijo Pablo ni Pedro, Yeshua. Mateo 20, verso 17 en adelante. Subiendo Yeshua a Jerusalén, tomó a sus 12 talmidim, discípulos, aparte en el camino y les dijo, muchachos, he aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. En efecto, los sacerdotes judíos lo interrogaron, y a los escribas judíos, y le condenarán a muerte. Claro, le condenan, piden la muerte, pero ¿quién la ejecuta? Y le entregarán a los gentiles. Verso 19, presta atención. Y le entregarán a los gentiles. ¿Pero cuáles de los gentiles? Los romanos, los que estaban ejerciendo en ese momento el poder sobre todo el Oriente Medio y la provincia de Judea, que es Israel. Y le entregarán a los gentiles, los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. ¿Vio? ¿Quién escarneció, azotó y mató a Jesús? No fuimos los judíos, habían sido los romanos. Pero más allá de eso, no fueron ni siquiera solo los romanos, fueron nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, por nuestras maldades. Fueron nuestros errores y flaquezas, nuestras maldades y debilidades, las que llevaron a la muerte a un inocente para salvarnos. Y resucitará al tercer día. Y comprobemos además, miren el desorden que se armó en el Sanedrín con el caso de Yeshua. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia.
Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. El Sanedrín, repito, es la Corte Suprema de Justicia de Israel en aquel tiempo. Dice, Juan 18:28, y llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. De la casa de Caifás lo llevaron al juzgado. Mire, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, para así comer el Pesaj, la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? ¿Qué tienen contra él? Entonces respondieron los sacerdotes judíos, si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Lo acusan de malhechor, pero Jesús no hizo nada corrupto. No hay una prueba, ni siquiera histórica, que demuestre que Jesús hubiera hecho algo delictivo, violando leyes humanas o leyes divinas. Pero mire lo que ocurrió. Entonces les dijo Pilato, tómenlo ustedes y júzguenlo según vuestra ley. Y mire, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Lo repito, a nosotros no se nos... Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Quiénes dicen esto? Los judíos. Verso 31. Para que se cumpliese la palabra que Yeshua había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Yeshua dijo, voy a ser entregado en manos de los gentiles. Ya lo habíamos visto en Mateo 20, 19 en adelante, 17 en adelante. Y mira lo que pasó. ¿Quiénes se hicieron cargo del problema de Yeshua? Mire, Mateo 27 dice, entonces los soldados del gobernador, ¿quién es el gobernador? Los romanos fueron los gobernadores. Llevaron a Yeshua al pretorio, al juzgado, y le reunieron alrededor de él, a toda la compañía. Imagínense, movilizaron a todos los soldados que habían en Jerusalén ese rato para el caso de Jesús. ¿Se da cuenta el bochorno, el desorden que se armó en Jerusalén en ese momento? Es que el caso de Jesús no fue un juicio más, fue un juicio impresionante, único en la historia, lo repito una vez más. A Jesús no lo culparon por haber hecho algo o por no haber hecho algo, lo juzgaron por haber dicho algo. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo soy el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Qué le parece a usted? Definitivamente. Es más, Marcos 15:16 dice, entonces los soldados, los romanos eran los soldados, Israel no tenía soldados en aquel tiempo. Por favor, revisemos la historia. Los soldados les llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio o juzgado, y convocaron a toda la compañía. Vea, los soldados vienen ahí, y le vistieron de púrpura, ropa de rey, poniéndole una corona tejida de espinas, lo coronaron como rey, y comenzaron luego a saludarle, ¡salve, rey de los judíos! A hacerse la burla del rey, a burlarse del rey. Qué impresionante, ¿verdad? Pero no es solo eso. Aquí yo tengo que hacer claro, el Mesías ahí fue condenado a pena de muerte. El Mesías ni siquiera tuvo opción a contratar a un abogado, ¿verdad? Como hoy en nuestros días. Fue un juicio que realmente supera los límites del escarnio. Vea, Isaías 53:12 profetizó que el Mesías Yeshua sería juzgado. Mire, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Vea, el Mesías derramó su vida, dejó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Su muestra de amor fue tan grande que se dio todo por amor a nosotros, habiendo él llevado el pecado de muchos. Cargó sobre sí el pecado como un bulto. Y orado por los transgresores. Mire usted. Pero no solo es eso. 53:7-8 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Tomen en cuenta, Jesús ni se defendió. Como cordero fue llevado al matadero,
Como oveja que delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, fue muerto. A estos ya nos habíamos referido nosotros anteriormente. Pero es necesario decir que el Mesías no cometió absolutamente ningún delito. Pero una vez más tengo que recurrir a Isaías 53 para aclarar este enredo que se armó en torno a la vida del Mesías y el juicio que tuvo que soportar y después la sentencia de muerte. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Una vez más, por favor, tomo de referencia para mis hermanos judíos que me están viendo en todo Iberoamérica, la Biblia en hebreo español, una Biblia judía de la editorial Sinaí, hecha en Tel Aviv, Israel. Biblia de sinagoga, por favor, preste atención, de Moshe Katz Nelson, quien es el editor de ella. Dice, Isaías 53, verso 9, por favor, hermanos judíos y amigos todos, dice, e hicieron su tumba con los impíos. Mire, el Mesías fue herido por la rebelión del pueblo, soportó tanto, y después llegó hasta la muerte. E hicieron su tumba con los impíos y su sepultura con los ricos, aunque él no había hecho violencia, ni hubo engaño en su boca. Mire usted, ¿qué le parece? Definitivamente condenaron a un inocente. El juicio del Mesías fue terrible, la injusticia elevada hasta su última potencia, una confabulación entre líderes judíos, gobernantes romanos y el pueblo que fue manipulado por esos líderes. Se confabularon contra el Mesías y los llevaron hasta la muerte siendo inocente. No hubo engaño en su boca. Pero, ¿qué pasó ahí? Los romanos tenían la costumbre de liberar a un preso los días del Pesaj. Ese Pesaj fue muy diferente, porque se estaba condenando nada más y nada menos que al Mesías. ¿En qué año estaban los judíos cuando el Mesías vino? Los judíos estaban en el año 3760 del calendario hebreo. Les recuerdo que los judíos contamos desde Adán. Ustedes cuentan desde que Cristo murió y resucitó. Año 1 es desde que Cristo vino. Pero para nosotros es desde que Adán fue creado. De más creo la aclaración, pero importante siempre al fin, ¿verdad? Pero dice acá la Escritura algo sorprendente. ¿Quién fue realmente Barrabás? Barrabás fue soltado. Y yo quiero, permítame por favor, tomar en cuenta al respecto lo siguiente. En esa Pascua, uno de los dos tenía que ser soltado, o Barrabás o Yeshua. Marcos 15, 9 al 15 describe a este personaje. Mire, un inocente es condenado a muerte y un reo de muerte es declarado libre. Impresionante, ¿verdad? Esa es la mejor muestra, escuche, esa es la mejor muestra de lo que el Mesías hizo por nosotros. Un inocente murió en lugar de todos los culpables. Barrabás nos representó a absolutamente todos los humanos de este planeta. Mire, verso 9 de Marcos 15. Y Pilato le respondió diciendo, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Haciéndose la burla, ¿verdad? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Por qué no entregaron los Coanim, los sacerdotes, a Yeshua, al Mashiach, al Mesías? Por envidia. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud, vea, manipularon a la multitud, para que les soltara más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué quieren que haga al que ustedes llaman el rey de los judíos? Respondiendo Pilato, y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les decía, ¿pero qué mal ha hecho? ¡Qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, vea, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yeshua después de azotarle para que fuera crucificado. Pero, ¿quién fue? ¿Qué hizo él? Lucas 23, 18 al 21 responde y complementa. Mas toda la multitud dio voces a una, ¡fuera con este! ¡Fuera con Yeshua! ¡Suéltanos a Barrabás! ¿Quién fue él? Verso 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición y por homicidio. ¿Qué es sedición? Levantarse contra la autoridad.
Claro, en honor a la verdad, en el contexto histórico, Barrabás puede ser tomado aún como un héroe judío. ¿Por qué? Porque los romanos oprimían terriblemente al pueblo hebreo. Y no faltaron las personas que, al igual que en la época colonial en Iberoamérica, se levantaron contra el rey y contra su imperio. Y Barrabás fue uno de ellos, ¿verdad? Que se levantó contra todas las injusticias que cometían los romanos. Y claro, este hombre, de una u otra manera, gozaba de la simpatía popular. Vea, dice textualmente, que fue llevado a la cárcel por sedición en la ciudad, se entiende Jerusalén, y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Yeshua. Mire, Pilato quiso soltar a Yeshua, pero no por haberse lavado las manos, fue inocente. Es que, amigos queridos, hacerse los de la vista gorda y ser cobardes y pretender hacernos los locos con Dios no nos excluye de culpa. Entonces, Pilato, queriendo perdón, les dijo, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Definitivamente la presión popular fue terrible. Y eso les demuestra que esa frase famosa que se inventaron, Vox Dei, Vox Populi, la voz de Dios es la voz del pueblo, o la voz del pueblo es la voz de Dios, es una mentira, porque el pueblo en su mayoría siempre se equivoca. Y no es la primera vez en la historia de la Biblia en que Dios se fue contra la mayoría y defendió a los pocos que quisieron creer en Él. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Pero, al fin y al cabo, hay que ser honesto. El Mesías fue terriblemente humillado antes de morir. La situación no fue fácil para él. Escribe el rey David lo siguiente en el Salmo 22, 7, 8, al cual ya hicimos referencia. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Israel. Y les repito, por favor, no es de David esta profecía, sino del Mesías a quien se refiere. El rey David nunca fue oprobio, nunca fue menospreciado. Siempre fue y será admirado nuestro rey David, nuestro amado rey David. Pero él siguió escribiendo y dijo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, que Dios le libre, puesto que en Él puso su confianza. Eso no lo vivió el rey David, lo vivió el Mesías en el madero. Pero mire lo que pasó acá. No solamente eso. Vea, por favor, Salmo 69:3. Cansado estoy de llamar, dice el Mesías. Mi garganta se ha enronquecido, fallecido mis ojos esperando en Dios. Fueron momentos terribles. Pero el Salmo 89:51 describe que esta profecía se refiere al Mesías. Vea usted, porque tus enemigos, oh Señor, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu Mesías, de tu ungido. Acá hay que hacer una cosa, claro, por favor entendamos cómo se cumplió esto. Vean, por favor, Mateo 27, 39 al 49, tengo que terminar esta parte del versículo con explicación, por favor. Dice Mateo 27, 39, mientras el Mesías estaba en el madero, y los que pasaban le injuriaban. Mire, pasaban delante del madero donde estaba clavado el Mesías y le insultaban, meneando la cabeza, como dijo el rey David, y diciendo, tú que derribas el templo de Jerusalén, en 3 días lo reedificas, ¿sabes mismo si en verdad eres el Hijo de Dios? Desciende de la cruz. De esta manera también los principales coanim, sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, mire, toda esa multitud, todos confabulados, aún los enemigos se unieron contra él. Decían, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si este es el rey de los judíos, el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, que le libre ahora, si es que Dios quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y en esto quiero hacer una aclaración. Los católicos romanos se inventaron una mayúscula, ¿verdad? Dicen que es el buen ladrón y el mal ladrón. Yo no sé qué es ser buen ladrón. Si es ser tan buen choro o tan buen ladrón que nunca te agarran. Yo no sé si eso es ser bueno. Pero lo cierto es de que, mira lo que pasó. 45. Y desde la hora sexta hubieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Esta es una cita del Salmo
Enseguida veremos cómo se cumplió este salmo que el mismo rey David escribió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47. Entonces algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías debe estar llamando, no se entiende bien, debe estar llamándolo a Elías, haciéndose la burla. Al instante, corriendo uno de ellos, uno de los que estaba viendo el espectáculo, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, déjalo, veamos si Elías el profeta viene a ayudarlo. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado con gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entregó el espíritu. Pero mire lo que pasó acá, exacto y patéticamente lo que el rey David había descrito en el Salmo 22, 7 y 8. Definitivamente el rey David describió la muerte y el sufrimiento agónico del Mesías de una manera impresionante. Pero hay algo más que tengo que citar. Lucas 23, 35 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Mesías, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Definitivamente el momento fue terrible para el Mesías. Pero no es solo eso, a tal grado llegó el juicio, que yo no puedo pasar por alto, el tipo de muerte que le dieron, la crucifixión. Amados hermanos, el Salmo 22, en muchas Biblias hebreas, ha sido tergiversado aún en el idioma original. Y esta es una situación muy grave que estoy mencionando. Trataron de desarticular por cualquier lado toda evidencia que apunte al Mesías, pero definitivamente la verdad siempre se impone, más aún para aquellos que buscan con humildad encontrar a Dios, quien es el verdadero revelador de la única verdad. Mire, al Mesías le perforaron las manos y los pies. Le perforaron. Lo clavaron en un madero a una altura impresionante. Ahí. Ahora mire, ¿dónde estaba escrito esto? Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, los llama perros rabiosos a aquellos, ¿verdad?, que le odiaban, que con enojo temaban contra él. Me ha acercado una cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, desgarraron mis manos y mis pies. Una versión hebrea tergiversada dice que perros me mordieron como leones a mis manos y mis pies. Bueno, si es que quieren poner esa traducción, aquellos amigos judíos que tergiversaron este pasaje, pues hermano, aún en eso nos dan la razón. Como leones vinieron y desgarraron las manos y los pies del Mesías, aún ni por ese lado se salvan de la traducción. Pero en honor a la verdad quiere decir, perforaron mis manos y mis pies. Al rey David, ¿cuándo le perforaron las manos y los pies? ¿O cuándo los leones le vinieron a arrastrar? Cuando el mismo rey David cuenta, antes de vencer a Goliat, dice, cuando venía el oso o el león, yo peleaba contra él, me le enfrentaba, le agarraba de la quijada, del hocico al león y lo despedazaba. Pero no dice que el león lo despedazara a David, él despedazaba a los leones. Por tanto, esta profecía se refiere a un momento terrible y violento en el cual perforan las manos y los pies a alguien que no es el rey David, es el Mesías. Dice, perforaron mis manos y mis pies, contar todos mis huesos, puedo. Entre tanto ellos me miran y me observan. Vea, él podía contar sus huesos. Tanto le desgarraron la carne al Mesías que los huesos quedaron expuestos. Fue terrible. Literalmente la carne colgaba, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobreecharon suertes. Nunca el rey David conoció lo que era jugar cacho, jugar dados. Eso no existía en la época de David. Pero mire cómo él vio el momento en el cual el Mesías moría, ¿verdad? Vio que repartieron sus ropas y jugaron dados sobre las ropas, sorteándose. Porque según la creencia romana, el llevarse la ropa de un condenado a muerte era símbolo de buena suerte y todo el mundo se peleaba y se disputaba quién podía llevarse ese paño casi considerado sagrado por el paganismo romano. Eso fue lo que pasó en honor a la verdad. Ahora mire, ¿qué ocurre? Zacarías describe en el capítulo 13, verso 6, que el Mesías sería perforado. Vea, y le preguntarán, Zacarías 13, 6, ¿qué son estas heridas en tus manos? Este es un pasaje mesiánico. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. La pregunta es, ¿cuándo lo hirieron?
Este pasaje de Zacarías 13 describe el momento en el cual el Mesías bajará desde el cielo al monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad. Zacarías 14, versículos 2 al 4. Pero el preámbulo es cuando el Mesías está bajando. Zacarías 13, 6. Y allí le preguntan al Mesías, ¿qué son estas heridas en tus manos? Y él responde, me las hicieron en casa de mis amigos. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo se las hicieron? Cuando vino a morir hace más de 2000 años, obviamente. Pero no es solo eso, Dice la Escritura textualmente en Marcos 15, 24, cuando le hubieron crucificado, y acá quiero aclarar, la cruz no existía en los tiempos del rey David. No existía la muerte por cruz, más aún para los judíos. ¿Se da cuenta? David vio proféticamente el tiempo del Imperio Romano en el cual el Mesías venía a morir y a derramar su sangre a favor de la nación. Repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Marcos 15, 24. O Lucas 23, 33, que dice textualmente, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota o de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así murió el Señor. Crucificado, colgado. Mire otro detalle, y acá puedo aprovechar y acelerar. El Mesías no muere solo. Es tan clave la profecía que describe que el Mesías moriría en medio de dos delincuentes, propiamente ladrones. No dice si fuera bueno o malo, lo repito una vez más. Isaías 53, 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. ¿Qué dice? Fue contado con los pecadores. Dijeron, a ver, ¿cuántos pecadores hay en este lugar? 1, 2, 3. En el medio el Mesías. Lo contaron como pecador. A un santo lo contaron como pecador. El justo paga por los injustos. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Mesías no solamente que soportó las injurias, sino que después dio la otra mejilla en la misma cruz, al perdonar, al orar por sus enemigos. Pero eso enseguida veremos. Ahora mire, Mateo 27, 38 y 39 explica este pasaje de Isaías 53, 12. Por favor, hermanos judíos, Isaías 52 y 53, revisémoslo, ahí está el Mesías. Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Imagínese usted. Por eso dice Marcos 15, 28, y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos, haciendo referencia a Isaías. Pero otro momento terrible en el sufrimiento, en la agonía de Mashiach, del Mesías, fue cuando él tuvo que beber hiel y vinagre. Mire lo que pasó acá. Salmo 69, 21, pero increíble, el rey David en el Salmo 2, en el Salmo 22 y en el Salmo 69, en el Salmo 110 y en el 108 describe claramente al Mesías. Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando se hacían los sacrificios en el templo de Jerusalén, en el Beit HaMikdash, se empapaba al animal de vinagre para luego sacrificarlo. Lo empapaban en vinagre para sacrificarlo. Al cordero de Pesaj, cuenta la Mishnah y el Talmud judío y los comentarios rabínicos, era costumbre al cordero pascual que iba a ser quemado, untarlo y empaparlo en vinagre. Eso quisieron hacer con el Mesías. Ahora me entiende usted por qué Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué impresionante. ¿Cómo se cumplió la Escritura? Mire cuando dice Marcos 15, 23, 26. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó vino, pero fermentadísimo al extremo, vinagre. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes para ver quién se llevaría la túnica. Y colocaron este título a causa en su cabecera que decía el rey de los judíos. Pero acá, ya para ir cerrando esta parte, esta profecía, necesito explicar esto. Le pusieron
a comer hiel y le dieron a beber vinagre, para acelerar su descomposición. Ahora yo quiero pasar a una frase que a veces ha sido muy tergiversada, mal interpretada, y más aún por mis amados hermanos judíos. ¿Cuál? La declaración que emite el Mesías en el madero. Dice Yeshua: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase ha servido para que denodadamente, en un intento absurdo y vano de descalificar a Yeshua como Mesías, los rabinos, la gran mayoría de ellos, y muchos judíos, digan: ve, Dios lo abandonó, y el mismo Jesús reconoció eso. Hay que entender por qué el Mesías emitió tremenda frase. Primero, voy a recordar algo. Hace años atrás yo estaba en una sinagoga en la cual un rabino estaba exponiendo, un rabino hasídico ortodoxo, estaba exponiendo el peligro de los misioneros que hablan de Jesús a los judíos. Y decía esto: ese hombre, hablando en términos despectivos contra Jesús o Yeshua, dijo: ese hombre, ese perverso, antes de morir dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Blasfemo, dijo, ha blasfemado. Yo tenía varios amigos judíos a los cuales yo les estuve hablando acerca del Mesías Jesús. Y cuando escucharon esa declaración del rabino, ¿sabe qué hicieron? Ahí sí reconocieron que Jesús era el Mesías. Uno de ellos me dijo: con lo que acaba de hacer el rabino, me confirma, sí, Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque el rey David fue el que escribió esta frase. Y el rey David jamás hubiera blasfemado. Mire lo que dijo el rey David. Salmo 22.1, vea. Tehilim, salmos, oraciones. Tehilim 22.1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Me parece que David hubiera blasfemado. Hermanos judíos, por favor, entiendan, el rey David se refería a las palabras del Mesías en el madero antes de morir. Pero ¿por qué el Señor eterno, el Padre celestial, desamparó al Mesías? Él lo envía y lo desampara en el momento de morir. El Mesías sufrió el rechazo de sus discípulos, el odio del pueblo, la traición del más cercano y la negación 3 veces de uno de sus discípulos. Y encima, el Padre le da la espalda. ¡Qué terrible! Todos lo dejaron solo, absolutamente solo. El mismo Dios Padre eterno, Rey del universo, le dio la espalda. Mire lo que ocurrió. ¿Por qué lo hizo? Y acá está una respuesta. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual fue por su propio camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí tengo que explicar lo que era Azazel. En el día de la expiación o Yom Kippur existía un chivo expiatorio. ¿Sabe usted por qué se llama chivo expiatorio? Porque carga los pecados de los otros y muere por culpa ajena. Carga pecado ajeno y muere por culpa ajena. Eso es chivo expiatorio. El Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, en el día de la expiación o Yom Kippur, una vez al año, colocaba las manos sobre el chivo expiatorio, le arrancaban la barba y lo golpeaban, eso dice el Talmud, y luego lo enviaban al desierto. Pero antes de hacerlo, ponían las manos sobre él y lo maldecían y cargaban el pecado de toda la nación de Israel. Y luego era tirado, llevado al peñadero y caía para abajo hasta la muerte. Eso representa al Mesías, cargando el pecado de toda la nación de Israel, el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo y llevándola al despeñadero, sacándola de aquí y llevándola allá, así de sencillito. Pero el pecado es tan grave y terrible que definitivamente el Mesías tuvo que padecer, vea, no solo que carga el pecado ajeno, dice Isaías, otra vez Isaías 53, ahora el verso 10, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantar al Mesías? Dios, el Eterno, Elohim, sujetándole a padecimiento, a sufrimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación, ahora me entiende que en el día de expiación era cuando el chivo era llevado afuera, ahora dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cómo que pone su vida y verá linaje? Pues muere y resucita, pues mi hijo. Resucita, verá linaje y vivirá por largos días, es decir, eternamente.
después de morir, vivirá eternamente. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Ahora vea, ¿por qué era necesario que Dios le dé la espalda al Mesías? ¿Cuál fue la razón por la cual el Padre dio la espalda al Mesías? Dice, Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Dios, al ver tanto pecado y tanta maldad cargada en un solo hombre, el Mesías, lo único que hizo fue darse la vuelta. Porque el Señor no tolera el pecado. Él es santo. Y en el Mesías estaba todo el pecado de la humanidad. El Mesías, como dice la Escritura, se hizo pecado. Se hizo pecado. Al hacerse pecado, Dios, el Padre, no pudo ni siquiera mirarle. El Padre, en todo el dolor, no crean ustedes que el Padre reaccionó como, ¿qué me importa? No, el Padre sintió dolor y tristeza, pero al ver a su Hijo cargado de pecado, tuvo que voltear la cara. Eso fue lo que ocurrió. Y no es porque Dios lo desampare al Mesías, porque el Mesías hubiera sido una mala persona, en este caso Yeshua, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el Salmo de David? El Salmo 27, 7 al 9 dice, Salmo de David, Salmo 27, oye, oh Adonai, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Adonai. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. El Mesías estaba sufriendo el rechazo de todo un pueblo al cual él alimentó al multiplicarle panes y peces, al sanarle a los enfermos, limpiarle los leprosos, resucitarle los muertos, limpiar a los enfermos, ¿verdad? Liberar a los endemoniados. Hizo todo para que ese pueblo reconociera su poder y su mesianismo. Pero le dieron la espalda. Y no contento el sufrimiento, no bastó el sufrimiento, mejor dicho, Dios mismo le dio la espalda. Pero realmente fue un momento, lo repito, inenarrable para el Mesías. Inenarrable. Pero acá yo tengo que ir a algo importante. No obstante a ello, el Mesías intercedió por sus enemigos. Ahí estaban al pie de la cruz, al pie del madero. Y no solo al pie, tenía a uno de los dos malhechores que se burlaba de él. Y le decía, oye, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos nosotros también. Sálvanos también a nosotros. Bajemos de la cruz. ¿Se da cuenta? Todos lo escarnecían, todos se burlaban. El único que reaccionó y recapacitó fue uno de ellos y le dijo al otro, ¿verdad? Enseguida veremos, nosotros con justa causa padecemos, pero este pobre inocente está sufriendo sin razón alguna. Pero veamos, por favor, el Mesías no insultó a sus enemigos, no blasfemó, no blasfemó contra Dios y no insultó a sus enemigos. No los injurió, no le devolvió mal por mal. ¿Qué hizo el Mesías? Dar el ejemplo más hermoso que Él nos enseñó, ¿verdad? No solo en la teoría, sino en la práctica. ¿Cuál fue? Dar la otra mejilla. Amar a los enemigos. Eso hizo el Mesías. No solo lo dijo, lo demostró al momento de morir. Comprobemos. Vea, por favor, Isaías 53:12. Hermanos Yehudim, por favor, judíos del mundo entero, vean a Isaías 53. Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, entre los malhechores ahí en el madero, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oró por los transgresores. Y el Salmo 109 del rey David, verso 2 en adelante, corrobora lo que dice Isaías. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Habla de David, habla del Mesías, aunque lo escribe el rey David. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Al Mesías lo difamaron y mintieron contra él para llevarlo a la muerte. Con palabras de odio me han rodeado. Si eres el Hijo de Dios, baja. Y pelearon contra mí sin causa, porque está escrito, sin causa me aborrecen. Está escrito en uno de los salmos que ya hemos citado anteriormente. El pago de mi amor, escuche, el pago de mi amor me han sido adversarios. Yo los amé y me odiaron. Mas yo
oraba, mire lo que dice el rey David en el verso 4 del Salmo 109, mas yo oraba aunque ellos me odiaban, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pero el Mesías hizo lo que menos se imaginaba. ¿Sabe qué hizo? Lucas 23, 34. Y no se tome la molestia de andar buscando los versículos, solo escuche y mírelos, después verá. ¿Sabe qué dijo el Mesías? Yeshua dijo en la cruz, en el madero, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No se dan cuenta a quién están colgando en este madero. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y Mateo 5:38 en adelante describe en esencia lo que el Mesías hizo al hacer esa oración. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, no te apartes del perverso. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Y al que te quiera poner en aprietos y en pleitos y quitarte la túnica, al que te esté asaltando en la calle, un asaltante en la calle que te quiera robar la ropa, déjale también el abrigo que llevas contigo, el paraguas. Y a cualquiera que te obligue a llevar un peso por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar algo de ti prestado, no se lo rehuses. Así sepas que no te lo va a devolver. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, la pregunta es, ¿y quién se cree Jesús para venir a decir yo os digo? ¿Sabe quién es? El inspirador, el verbo, la palabra del Eterno, el memra, el verbo, dabar, el verbo, la palabra, la Biblia hecha persona, la Torá hecha persona, es el Mesías, y Él tiene la autoridad para profundizar la verdad. Mire, ¿qué dijo acá? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, verso 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan. Vea esta profecía, es que es impresionante. Se cumplió en el momento en que el Mesías moría. Él cumplió lo que él enseñó. No fue un predicador mentiroso que predicaba y no practicaba. Yeshua practicó todo lo que enseñó. Oró por los que lo ultrajaban y lo perseguían, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen también eso los publicanos? Y si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de meritorio? ¿Acaso no lo hacen también los paganos? Sed pues perfectos como el Padre nuestro que está en los cielos es perfecto. ¿Se da cuenta? Definitivamente fue algo terrible lo que estuvo pasando el Mesías ahí, en el madero. Yo quiero ahora, este momento, pasar a otra profecía que me parece realmente impresionante. Permítame, por favor. La muerte del Mesías en el madero no fue algo que ocurrió de un momento a otro, o que no se hubiera conocido de antemano. Lo dije perfectamente. La cruz es un método de tortura romana, no judía, el equivalente a la silla eléctrica. ¿Quiénes llegan a la silla eléctrica hoy en día? Los peores malhechores. Pero había una figura de un Mesías colgado en un madero, hecha y descrita en la misma Torá. Fue nuestro rabino Moisés, Moshe Rabbeinu, quien en Números capítulo 20, tomen en cuenta lo que hizo Moisés con la serpiente de bronce. ¿Recuerdan el episodio? Miren lo que pasó. Bemidbar, el libro de Bemidbar, o Números, capítulo 21, 8 en adelante. Habla así la palabra del Eterno, la Torá. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, Edom es Palestina, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra el Señor y contra Moisés. Alto. ¿Por qué los judíos no aceptan a Yeshua como Mesías? Otra razón, porque fue en contra de la Torá, fue en contra de lo que Moisés escribió, fue en contra de lo que Moisés dijo. Y aquí se ve al mismo pueblo nuestro, al mismo pueblo hebreo, murmurando contra Moisés, sin contar las veces en las cuales también lo quisieron matar a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto?
Pues aquí no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene hastío de este pan liviano, hablando del maná, pan de los cielos, al cual despreciaron. Así como despreciaron al maná que cayó del cielo, despreciaron al verdadero maná del cielo, al pan de vida que bajó del cielo a la tierra, a Yeshua, el que dijo, el que comiere de mí nunca tendrá hambre, yo soy el pan de vida. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti, ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés hizo lo mismo que Jesús hizo por los pecadores, oró por ellos. Moisés no se ensañó y dijo, ahora aguanten, no, él oró por ellos, lo mismo que hizo el Mesías. Y Adonai dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido por la serpiente y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Qué hicieron? Una serpiente de bronce enroscada en un palo y lo colocaron en lo alto del cerro. ¿Cuál cerro? El monte Jor, en hebreo. Ese momento levantaban la mirada arriba y eran salvos. Solo con mirar la serpiente colgada ahí arriba, la serpiente de bronce. El becerro de oro fue obra humana y nos hizo pecar. Pero la serpiente de bronce nos salvó en el desierto, a los judíos. Por eso estamos hoy aquí los judíos, porque esa serpiente que Moshe levantó, esa serpiente de bronce, ahí, en lo alto del cerro, sirvió para que el pueblo sobreviva a tremenda plaga de serpientes que teníamos allí. Los que miraron a la serpiente se salvaron, pero los que decidieron dar respaldo a la serpiente murieron y perecieron, una figura del Mesías. Y el Mesías mismo lo dijo, Juan 3:14, y Moisés, dijo Jesús, Yeshua el Mesías dijo en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En qué fue levantado? En un palo. Así también el Mesías en un madero, para que todo aquel que en él cree, cualquiera que lo mire y lo acepte en su corazón, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es más, Juan 12:32 al 34 dice, Yeshua vuelve a hablar, Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, colocado en un madero, al igual que la serpiente en el desierto, a todos traeré a mí mismo. Claro, cuando la serpiente estaba en el desierto, colocada en el palo, todos miraban a ella para salvarse. Así también en este tiempo, todos los que miren a él y se acojan a Yeshua serán salvos. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús lo habló abiertamente, Yeshua habló abiertamente con los discípulos y con el pueblo, y con los rabinos, y con los sacerdotes, y con los gobernantes. Les dijo que él venía a morir. Él no venía a gobernar, venía primero a morir, a salvarnos del pecado, no de la opresión del Imperio Romano, a darnos una libertad espiritual, porque el que es esclavo es del pecado y de la maldad, y de Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de las almas. Pero ahora mire, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, si el Hijo de Dios os liberta, seréis libres. Ahora mire qué pasó. Le respondió la gente, nosotros hemos oído en la Torá
que el Mesías, Mashiach, permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, le dicen a Jesús, que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? ¿Qué problema? Amados hermanos, la Biblia no es para leer, es para escudriñar. Pero no escudriñar con la cabeza, sino con la dirección de Dios, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Amados hermanos judíos en Iberoamérica, católicos, evangélicos y quienes sean, entiendan, la palabra de Dios es vida eterna, la palabra de Dios es vida, pero solo Dios nos puede ayudar a entender lo que Él mismo dijo. Los rabinos judíos leían y estudiaban, como hasta el día de hoy, las profecías, y viendo, no veían que el Mesías tenía que cumplir estas profecías, y las cumplió. Definitivamente, los rabinos dijeron, ¿cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre muera? Pues lo era, si hubieran leído, lo hubieran entendido. Si hubieran leído bajo la dirección de Dios, obviamente no bajo la razón teológica o de la doctrina humana, que es diferente. Hay una cosa que cometió de error el pueblo judío, y lo tengo que decir abiertamente, amados hermanos. Escúchenme bien, nosotros tenemos la Mishnah y el Talmud, la Torah oral, transmitida oralmente por generaciones. Allí se compila la explicación de la Biblia. El problema fue que quisieron usar nuestros rabinos la Biblia para explicar al Talmud. Si hubieran usado el Talmud para explicar a la Biblia, hubieran aceptado a Yeshua como Mesías. Ahí es donde pecaron, porque cambiaron tradición por mandamiento, doctrina humana por doctrina de Dios, y se equivocaron, y después honraron de labios, pero no de corazón al Señor, y eso le ofendió. Ahora mire, ¿qué más pasó? El Mesías, cuando estaba colgado en el madero, tenía que cumplir otra profecía más. ¿Cuál? No ser quebrantado en sus huesos. Es cierto que le desgarraron la carne, le colocaron una corona de espinas, lo azotaron, lo golpearon, lo puñetearon, le despojaron hasta de su ropa. Fue terrible todo lo que vivió Mashiach Yeshua, el Mesías Yeshua. Pero algo no debería ocurrir, algo no debería pasar. Quebrarle los huesos. Se le descoyuntaron, sí, se les salieron los huesos de las coyunturas, pero no se le partieron los huesos, no le fracturaron huesos. Esta profecía corresponde a Éxodo 12, el Cordero de la Pascua, el Cordero de Pesaj. Dice Éxodo 12, verso 43 en adelante, dijo Adonai a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza para Pesaj, para Pascua. Ningún extraño comerá de ella, ningún extranjero. Mas todo siervo comprado por dinero comerá de ella después de que se hubiera circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en casa y no llevaréis aquella carne fuera de ellas, ni quebraréis hueso suyo. Cordero sin defecto, cordero perfecto, así como Yeshua, un hombre que nunca pecó, y sin quebrarle huesos en el momento de su muerte. Eso pasó. Ahora vea, entienda algo, por favor. Nadie podía quebrarle hueso. Números 9:12 dice, hablando del Cordero de Pascua, Bemidbar, Números 9:12, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos del Pesaj de la Pascua, así la celebrarán. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? El rey David profetiza una vez más la muerte del Mesías en el madero y dice que no le quebrarán hueso. Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será fracturado ni quebrantado. Ahora, ¿qué ocurrió en el momento en que el Mesías muere? Juan 19:31-32. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación del Pesaj, la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran clavados en la cruz, en el madero, en el día de reposo, en el Shabbatón de Pascua, en el Shabbat de Pascua, pues aquel día era día de reposo, gran solemnidad, Shabbat Hagadol, sábado grande, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Al primer ladrón le quebraron las piernas, al segundo también. Cuando llegaron a Yeshua, cuando ya le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Se cumplió exactamente y milimétricamente la profecía. Pero no es solo eso lo que ocurrió, que es impresionante. Mire, quiero aclarar esto. Al Mesías le traspasaron el costado. ¿Qué quiere decir eso? Le perforaron acá, la costilla, le metieron una lanza en el costado. Y toda el agua que había escurrido su cuerpo y el corazón que le explotó al Mesías, explotó el corazón del Mesías, esa sangre se había concentrado acá, en la parte superior del estómago.
y le metieron una lanza y obviamente tuvo que salir agua con sangre como después lo vimos. Mire lo que pasó. Zacarías 12, verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David es la tribu de Judá de donde viene el Mesías, la nación de Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Qué quiere decir traspasar? Perforarle. Y llorarán, como se llora por hijo unigénito del Padre, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora entendamos bien. Esto será más patente cuando el Mesías regrese a Jerusalén, al Monte de los Olivos, en la segunda venida, al final del Armagedón, ¿no es cierto? Al final del tiempo de angustia de Jacob, Jeremías 37, que está cercano a ocurrir, un tiempo de terrible sufrimiento que viene sobre la nación de Israel de aquí a poco tiempo, después de que la iglesia me refiero a aquellos que hayan aceptado a Yeshua como su Señor y Salvador, se vayan al cielo. Y si usted es judío y acepta a Jesús como Señor y Salvador en este momento, a Yeshua como el Mesías, usted tiene la opción de irse antes de que esas desgracias ocurran, por demás está decirlo. Pero cuando el Mesías esté bajando, lo mirarán a él, todas las naciones del mundo, mirarán a él a quien traspasaron. Pero ¿cuándo le traspasaron al Mesías? Cuando le clavaron la lanza en el costado. Y esto tiene una analogía impresionante con lo que ocurrió con Adán y Eva. ¿Recuerda usted? Adán tuvo que dormir, el Señor lo durmió en un profundo sueño y después le abrió el costado y sacó una costilla y después formó a Eva. Esto tiene una implicancia profética terrible, bárbara, fascinante. Adán representa al Mesías, que muere, le abren el costado y sale de allí la iglesia espiritualmente. Pero miren, ¿qué ocurrió? Juan 19, 34 al 37, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza a Yeshua y al instante salió sangre y agua. Y el que vio ello da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que él dice que sabe, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Pero estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo, Éxodo 12. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Quiero hablar acerca de una profecía que a veces no se entiende. Maldito todo aquel que es colgado de un madero, dice la profecía. Esa es una de las razones por las cuales rechazan a Jesús como Mesías en mi pueblo. Porque dicen que él fue colgado en el madero, es un maldecido, ¿cómo va a ser ese el Mesías? Ahora vamos a entender por qué. Veamos lo que Moisés describió en Deuteronomio, Devarim 21, 22 y 23. Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es aquel que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Adonai tu Dios te da por heredad. ¿En qué consiste la maldición? El más grande exégeta judío de la historia, el rabino Rashi, un rabino francés nacido en Troyes, Francia, describe lo siguiente en su comentario a esto. Rashi dice que ser colgado es una maldición de Dios. ¿Por qué? Profana el nombre de Dios, pues los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, y morir de esa manera es una deshonra aún para Dios. Segundo lugar, se compara con una parábola. Siguiente, escuche. Había una vez dos hermanos gemelos. Uno de ellos se convirtió en un importante ministro del rey. El otro fue un asesino y terminó colgado. Los que veían al hombre colgado pensaban que era el ministro. ¿Se da cuenta? Lo que constituía una profanación, una deshonra para el nombre del hermano, del sirviente del rey. Pasar vergüenza ajena, ¿verdad? Similarmente es cuando un judío es colgado porque se convierte en una mancha para el nombre de Dios, que lo hizo a su imagen y semejanza, y se convierte en una vergüenza indescriptible para toda la nación de Israel. Ahora se da cuenta. Definitivamente, claro, ser colgado es una maldición, pero hay que entender una cosa, que Yeshua se hizo maldición para que usted y yo alcanzáramos la bendición de la vida eterna. Alguien tenía que pagar nuestra maldición y cubrirla
para que nosotros alcanzáramos la bendición eterna, que es la salvación. Ahora entiéndame, por eso dice la Biblia en Gálatas 3:13, mas el Mesías nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, perdón, de la maldición que contiene la Torá. Maldito aquel que no cumpla la Torá. Y muchos de nosotros, y todos nosotros, sabiendo la Torá, siendo judíos, hemos deshonrado. Sabiendo que no hay que deshonrar a padre y madre, hemos deshonrado. Sabiendo que no hay que mentir, hemos mentido. Sabiendo que no hay que cometer adulterio, muchos lo han cometido. ¿Se da cuenta usted? Nadie es libre de culpa. La maldición de la ley cae por no cumplirla. Ahora, ¿cómo nos libramos del castigo de no cumplir la ley? Pues alguien tenía que cumplir el mérito salvatorio para nosotros, salvífico. Y entonces dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, al desobediente, al que no la cumple, la maldice. Y como todos incumplimos, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Hebreos 12:2-3 dice, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Salmo 110:1, por demás decirlo. Dijo el Señor a mi Señor, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora bien, quiero puntualizar algo que me parece necesario. En el momento en que el Mesías muere, se dan una serie de fenómenos naturales impresionantes. El cielo se oscurece de una manera impresionante. Amós 8:9 describe, acontecerá en aquel día, dice Adonai el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. ¿Se imagina? ¿Qué ocurrió? Zacarías también, Zacarías 14:6-7 dice, acontecerá que en ese día, en el día en que el Mesías muera, no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Adonai, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Exacto, la luz fue el Mesías. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué más ocurrió con el Mesías? Lo sepultaron. Isaías 53:8-9 describe al Mesías enterrado. Dice, verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sepultaron al Mesías, claro, 3 días y 3 noches estuvo enterrado Yeshua, y dice por los ricos. Yeshua ni siquiera pudo gozar de una tumba propia, le tuvieron que prestar, un rico. ¿Quién fue? José de Arimatea. Mateo 27:57 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Recuerde que no tenía que quedarse colgado el cadáver en la noche, Deuteronomio lo prohíbe. Un hombre rico de Arimatea, llamado José, Joseph, que había sido también discípulo de Yeshua. ¿Qué dice? Fue donde Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. 59. Cuando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, el cual había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una piedra grande, a la entrada del sepulcro, se fue. Listo. ¿Cuánto tiempo estuvo el Mesías en la cruz? Perdón, en la tumba. 3 días y 3 noches. Ahora mire, el Mesías estuvo enterrado. ¿Cuánto tiempo tarda un cuerpo, un cadáver en descomponerse? Según el lugar donde se ha enterrado. En el Medio Oriente, donde la temperatura es tan fuerte en el día, y claro, obviamente la descomposición es más rápida, pero las profecías anunciaban que el cuerpo del Mesías no se descompondría. Entonces, ¿qué ocurrió? Escrito está en el Salmo 16:10, otro salmo del rey David, dicho sea de paso. Y esto es importante lo que viene, preste atención. Se alegró por tanto mi corazón, verso 9, y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente. El Mesías sabía que cuando iba a morir, su cuerpo estaría tranquilo en ese lugar. Verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Dice, no dejarás mi cuerpo en el infierno, en el Seol, en la tumba, y me mostrarás la senda de la vida. Bueno, ¿cómo es que un muerto ve la vida? Resucita. Ahora, ¿qué ocurrió? Oseas dice que el Mesías estaría 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Oseas 6:1-2, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Quiénes son esos nos? El Mesías y los creyentes en él. Porque al morir él y resucitar él, hemos muerto nosotros y resucitamos juntamente con él para vida eterna. Pero hay otro detalle más. Jonás estuvo en el vientre del gran pez, en las profundidades de la tierra, y Yeshua lo dijo claramente, ¿verdad?
que señal, milagro no les haría dada a la generación, sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Eso fue lo que pasó con el Mesías. Al tercer día se levantó de entre los muertos. Pero el rey David dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Amados hermanos judíos, ustedes saben perfectamente que la tumba del rey David está allá en Israel. El rey David sigue enterrado. Su cuerpo, hace cientos de años, ya ha tenido que haberse descompuesto, ¿no le parece a usted? Sin embargo, el rey David dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Él no hablaba de él mismo, hablaba del cuerpo del Mesías que no se corrompería. Al tercer día el Mesías, bendito y glorioso, resucitó y venció la muerte para siempre. Salmo 16:10 dice, escuche bien, una vez más lo digo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El alma no se queda abajo del Mesías, el espíritu fue entregado al Padre, el cuerpo queda en la tumba y el alma baja al Seol. Y dice, no dejarás que mi cuerpo se corrompa, que tu santo vea corrupción. Ahora vea usted, exacto, 53:10 de Isaías dice, ya en la parte final, hablando de la resurrección, con todo esto el Señor quiso quebrantarle sujetando a padecimiento al Mesías, 53:10 de Isaías, y cuando haya puesto su vida en expiación, ¿verdad?, por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Ya lo hemos repetido muchas veces, el Mesías muere y resucita, acá se lo prueba claramente. Mire, Juan 20:9, porque aún no habían entendido los discípulos que era necesario que el Mesías resucitase de entre los muertos. ¿Y cómo fue la resurrección? Para ser más claro, Lucas 24 al 27 nos pone un panorama corto y concreto. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro, se narra en la historia, y hallaron así como las mujeres lo habían dicho. Pero al no verlo a él, pero a él no le vieron. Entonces se les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías, el Mashiach, padeciera estas cosas y que entrara en gloria? Y comenzando desde Moisés, por los profetas y los salmos, les declaraba las Escrituras en lo concerniente a él. Definitivamente, amados hermanos, el Mesías resucitó, venció la muerte, él vive para siempre. Él dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso fue lo que pasó cuando sus discípulos fueron a buscar a Jesús, el cadáver. Apareció un ángel y les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Yeshua resucitó. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque la vida, vida eterna, el que en mí creyere, no morirá eternamente. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque todo juicio ha dado el Padre al Hijo. El Hijo juzgará. Por eso dice Salmo 2, el rey David, besad al Hijo, honrad al Hijo, para que no se inflame pronto su ira y perezcáis. Bienaventurados los que en Él confían, dice la parte final del Salmo 2. En Él, ¿quién es Él? En el Mesías. Bienaventurados los que confían en el Hijo de Dios, en el Mesías, porque tendrán vida eterna. Amados hermanos, el Mesías tiene la llenura y la presencia del Espíritu Santo en Él. El Mesías ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, tal como el Salmo 110, verso 1 lo dice. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Salmo 16:10 dice, Adonai ha puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Quién declara eso? El Mesías, que tiene a su diestra al eterno Padre, Rey del universo. Amados hermanos, en el Mesías está el reino de Dios presente. Para cerrar, el Mesías, antes de morir, dejó un testamento. Escuche cuál fue el testamento del Mesías. Su bolsa quedó en manos de Judas Iscariote. Su ropa pasó a manos de los soldados romanos que se la repartieron jugando a los dados. Su madre, María o Miriam, quedó bajo cuidado de su discípulo amado. El espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entregado al Padre. Su cuerpo, enterrado por José de Arimatea, custodiado por José de Arimatea. Su carne y sangre, puesta en ofrenda por el pecado del mundo, para que podamos vivir eternamente. Su paz ofrecida a todos los que en Él creen. Su cena memorial a los que le aman y le esperan. Haced esto en memoria de mí. La Pascua es el cumplimiento del Mesías. Su ejemplo intachable de hombre que nunca pecó para toda la humanidad. Y su mensaje de salvación es para toda criatura. Ese es el testamento que nos dejó el Mesías. ¿Lo acepta? Definitivamente lo que el Mesías sufrió. No hay palabras. Solo puedo decir una cosa. Gracias, Yeshua, por haber muerto por mí. Gracias por haber soportado algo que ni el más valiente de los otros hubiera tenido el coraje de aguantar. Gracias, Yeshua, por haber hecho esto por nosotros. Eternamente te lo agradeceremos. Solo tú pudiste haber sufrido semejante desgracia, siendo inocente, para salvar a tanto culpable.
Gracias, Señor. Y todavía somos tan descarados que te rechazamos, que te negamos y que no hacemos lo que tú nos enseñaste. Perdónanos definitivamente. Enseguida continuamos con las profecías con respecto a Yeshua, el Mesías de Israel y el Rey del Universo. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Como hemos dicho, no solo los romanos se contentaron, ¿verdad?, con escarnecer al Mesías judío, sino que hasta le quitaron la ropa. Le repito una vez más, por enésima vez, no piense usted que los romanos tuvieron la delicadeza, que de eso no tenían nada, de cubrirle con un pañito, ¿verdad?, los genitales al Mesías o a cualquiera que muriera crucificado en las cruces romanas, ¿verdad? Lo exponían abiertamente en una afrenta totalmente y una deshonra para la persona que tenía que soportar tremenda humillación. Salmo 22, verso 18, dice el rey David: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como hemos dicho, esta profecía se cumplió en el momento de la crucifixión. Marcos 15, 24 lo decía: cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, jugando con dados sobre la ropa para ver qué se llevaría cada uno de ellos. Aquellos que nos ven, empezando por mis hermanos judíos, dispersos o en Israel inclusive, que van a ver este programa. El Mesías ya vino. Ya vino. Abre tu corazón. El Mesías ya vino por nosotros. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Baruch atah Adonai Eloheinu, bendito sea Adonai nuestro Dios. Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Beshem Yeshua HaMashiach, en nombre de Yeshua el Mesías. Todah Rabá Abba Shelanu. Muchas gracias, Padre nuestro, porque tú nos diste Yeshua, nos diste salvación, vida eterna, Olam Haba. Nos diste tú, por medio de Mashiach, quien murió como cordero de Pesaj, y su sangre nos limpia de maldad. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, y que la sangre del Mesías este momento sea sobre nosotros para limpiarnos de maldad, a fin de vivir eternamente para ti. Muchas gracias, amados amigos televidentes del programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Muchas gracias. Ahora, maestro. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.